Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Qué bueno, bienvenidos a su curso ¿de qué? ¿De qué es el curso el día de hoy? De autotransporte, ¿no? Tema muy complicado, pero lo vamos a ver con claridad. Una pregunta, ¿cuántas personas tenemos de empresas de autotransporte? Ok, sí hay bastantes, ok, correcto. Lo primero que vamos a hacer, chicos, por favor, vamos a ponernos de pie en este momento y lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner aquí así formaditos, de este lado, así como estamos, y vamos a tratar de encontrarnos con alguien que no conozcamos, vamos a ponernos frente a una persona que no conozcamos, así es, no hagamos trampa, gente que se conozca, sepárense por favor con gente que no conozca, uno a uno, por favor, uno a uno. Ok, nos vamos a parar enfrente de esa persona y ahorita les vamos a decir, ya que tengamos todos nuestra pareja, les voy a comentar qué es lo que vamos a hacer, ¿correcto? Ok, todos tenemos ya una persona con quien podemos platicar tantito, tenemos que tener enfrente a una persona que no conozcamos, ¿correcto? De aquel lado, chicos, si quieren de este lado, no hay ningún problema, vénganse para acá, por favor. Frente a frente una persona que no conozcamos, ¿correcto? Nos colocamos. Ya que estamos en esa posición, chicos, por favor, lo que tenemos que hacer es, primero, 1 minutito o 2 minutitos por persona. Es decir, empezando por esta fila que está de mi lado, le vamos a preguntar 3 cosas a la persona que tenemos enfrente. ¿Cómo te llamas? ¿En dónde trabajas? ¿Y qué es lo que esperas de este curso? ¿Correcto? Entonces, los que estamos en esta fila de este lado, vamos a empezar con la primera pregunta, es ¿cómo te llamas? A ver, pregunten, ¿cómo te llamas? Correcto, y la otra persona contesta, me llamo tal. ¿De acuerdo? ¿Ya se presentaron? Mucho gusto. Ok. Si tenemos hombre y mujer, por supuesto, los saludamos de beso cordialmente, como debe de ser. Salúdense, por favor, lo importante es conocernos. Sin miedo, chicos, no mordemos, no pasa nada, ¿ok? Ahora, la siguiente pregunta, chicos, es ¿en dónde trabajas? A la persona que tenemos enfrente le vamos a decir, ¿en dónde trabajas? Muy bien, chicos, yo creo que ya todos logramos conocer qué es lo que queremos. Primero, la persona que tenemos enfrente ya sabemos por lo menos cómo se llama, en dónde trabaja y también sabemos qué es lo que espera del curso. Todos tenemos ese conocimiento de la persona que tenemos enfrente. Correcto. Ahora lo que vamos a hacer así en esta fila, vamos a estirarnos. Por favor, estírense, respiren, ¿ok? Inhalen, exhalen. No es ejercicio, no somos... Pero nos va a ayudar a relajarnos porque hay mucha tensión, lo veo en sus caras, hay muchísimo tráfico y entonces esto nos ayuda a relajarnos. Ya nos sentimos un poquito mejor, estírense sus piernas, no muévanlas, no tengan miedo, no pasa nada. Todos estamos aquí para aprender, no sucede nada, ¿correcto? Muy bien, chicos, ahora lo que vamos a hacer es vamos a tomar asiento y nos vamos a sus lugares, por favor. Gracias. Gracias. ¿Cómo se sienten? Mejor, ¿verdad? Mucha tensión ahorita con el tráfico, veo que mucha gente está llegando, está muy complicado el tráfico. Sé que va a haber alguna manifestación y hay cortes en la circulación, está un poquito complicado. Para los que no me conozcan, mi nombre es Julio César Gómez. Muchos de ustedes ya me conocen, para las personas que no me conocen, tengo más de 20 años de experiencia en especial en la parte de impuestos. He trabajado en 2 firmas internacionales, en Arthur Andersen, en Mancera, y ahora soy socio del despacho DCI Asesores, soy miembro de la OCDE, soy miembro del Colegio de Contadores Públicos, miembro de la Asociación Mexicana de Especialistas Fiscales, de la Academia de Estudios Fiscales también. En fin, andamos participando en algunas cosas de lobbying, o lo que siempre hacemos como contadores, que tenemos que estar en el colegio, siempre participando en las comisiones y tratando de representar a nuestra sociedad, que son ustedes, frente a nuestros legisladores. A veces nos hacen caso, a veces no, pero créanme que hacemos esfuerzos grandes por llevar todo lo que nosotros escuchamos en estos foros. Créanme que todo lo platicamos con ellos. A veces es muy difícil el diálogo,
pero siempre tratamos de que su voz se escuche, ¿correcto? Bienvenidos a su curso de autotransportistas, régimen fiscal de autotransportistas, un régimen muy complicado, muy difícil. Yo recuerdo hace algunos ayeres, cuando estaba en una de estas firmas, no me acuerdo si en Arthur o si en Mancera, llegaba el socio y decía, a ver chicos, ¿quién quiere atender una empresa autotransportista? De repente, algo pasaba. ¿Han visto a este mago Dynamo que se desaparece? Todos salían corriendo. La gente le tiene mucho miedo a este régimen, es un régimen muy sui generis, muy complicado, tiene muchos recovecos, aparte tiene un historial muy, pues de muchos baches, inclusive políticos, en el cual no se ha podido resolver algunas cosas siguen sueltas, algunas cosas que con el tiempo se han ido aclarando. Sin embargo, ahora ya tenemos, con una reforma sustancial que tuvimos en 2014, tenemos un nuevo régimen. Entre comillas, les voy a decir por qué. Porque dentro del génesis de este régimen de autotransportistas es algo que viene de hace muchos años, inclusive de los 80s, inclusive por ahí de 1990, después hubo un cambio en 2002, primero había un régimen de bases especiales, que por ahí de los años 90, después hubo un cambio importante de 90 hasta 2002, un régimen simplificado. Un régimen simplificado donde ya se hablaba de lo que es de los coordinados, ya se hablaba de empresas integradoras y también ya se hablaba de un sector primario, en el cual ya también había facilidades administrativas. Sin embargo, había muchísimas confusiones en ese régimen simplificado, que por supuesto se manejaba a través de entradas y salidas, que tenía un concepto muy confuso porque las entradas resulta que eran salidas y las salidas eran entradas. Entonces había situaciones muy complicadas, siempre ha sido muy difícil este régimen por las expresiones que no estamos tan familiarizados para nosotros que trabajamos en título 2 y de repente platicar acerca de un régimen simplificado donde el esquema es totalmente diferente nos causa mucha confusión. Entonces, ¿qué dijo la autoridad? Bueno, para evitar ese tipo de confusiones, vamos a tratar de llevar esto a título 2, pero en específico ya tenemos que algo que le llaman coordinados. Y esa palabra nos estresa. Dice, ¿coordinados de qué? Es una palabra que nosotros como fiscalistas, créanme que al momento de que empezamos a leer acerca de coordinados, preferimos mejor voltear y ver la novela. Esa es la realidad porque es muy complicado. Díganme si no las personas que trabajan en autotransporte, hay muchas confusiones porque es un régimen muy difícil, muy difícil. Ahora, tenemos que reconocer también que la parte de autotransportes aporta muchísimo al Producto Interno Bruto de este país, es la quinta rama más importante de las 71 que tenemos en México. Entonces, ustedes vean la importancia que tiene este régimen fiscal en nuestro país. Ahora, se han publicado muchísimas cosas a partir de 2014, ustedes lo pueden ver en El Financiero o en Expansión, que crea muchísima incertidumbre. Esa es la realidad. Imagínense para nosotros que somos contadores y ver la expresión coordinados y salimos corriendo, imagínense lo que es, por ejemplo, para un taxista, para una persona que tiene una camioneta que la utiliza para fletes, para una mudanza, para cargar materiales, no sabe qué hacer, lo ponemos en un estado de indefensión. Ahora, ¿qué hacen? De inseguridad jurídica. ¿Qué hacen entonces? Buscar a un contador y ese contador te dice, no, mira, te soy franco, yo no atiendo ese tipo de clientes y decimos, es que no me gustan y la realidad es que no nos gusten, sino que no lo conocemos. Y entonces de eso se trata, la gente que viene a este tipo de entrenamientos, nos dan los conocimientos básicos para que podamos salir al frente. ¿Y qué hacer? Bueno, entonces poder atender un cliente de ese calibre. En mi caso específico he tenido oportunidad de participar con algunos clientes, como una fletera muy grande de carga, que es TUM, seguramente lo han escuchado, han visto aquellos camioncitos verdes que tienen como una especie como de águila, Transportes Unidos por México, y que es muy complicado su régimen, aun y cuando es una empresa familiar, tienen muchas situaciones muy complejas, muy complicadas, y tratan de divorciarlo los contadores a un título 2, porque dicen, no, es que nosotros somos fleteros, y ahí es donde está el punto, donde estamos equívocos nosotros, porque no hay un divorcio importante, sin embargo va muy de la mano con los conocimientos que tenemos en título 2. Ahora bien,
Respecto a estos comentarios, fíjense que ayer abundando en esta, de hecho hubo un cambio en el curso, iba a ser otro día, después nos lo cambiaron para hoy, en fin, ese lapso me dio tiempo de abundar un poquito en el pasado, de hacer un viaje al pasado y de ver fundamentos que a lo mejor no se dan en cualquier curso. ¿Por qué? Porque a lo mejor pueden resultar ser un poquito pesados, pero vamos a verlos muy rápidos, de cuáles son los fundamentos. ¿Por qué? Porque el autotransporte está regulado en principio por la Constitución, luego por la Ley Orgánica de la Administración Pública, después hay una ley de caminos y puentes federales, en fin, ¿por qué? Porque ahí se distingue con claridad qué es el autotransporte como tal. Si vamos a las normas fiscales, no hay alguna norma que dé con claridad qué consideramos autotransporte, que nosotros en términos generales sabemos que es cuando se transporta algo, puede ser personas, puede ser también carga de bienes o también de personas, por supuesto, de turismo. En términos generales es eso el autotransporte. Sin embargo, perdón. Valores también, son bienes, por supuesto, en términos del Código Civil. Ahora bien, todo este tipo de confusiones, desde ahí es el origen. Si no tenemos claridad de lo que es el fondo desde el punto de la norma de derecho común, para poderlo llevar a la parte fiscal nos va a ser un poquito más complejo porque no sabemos realmente a qué nos dedicamos. Entonces, fue por ello que decidí el día de ayer abundar un poquito y aumentar las láminas. Ahora, ese material que voy a proyectarles ahorita en unas cuantas láminas, no lo tenemos ahí en su material. Sin embargo, lo que va a hacer CADEFI es enviárselos por correo o subirlo a la plataforma para que ustedes lo puedan extraer, lo puedan mirar, pero lo que vamos a hacer de momento es, vamos a analizar esas normas y después vamos a la parte fiscal, ¿correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. El autotransporte de carga federal constituye un factor estratégico para el desarrollo económico, toda vez que es un eficiente instrumento para la articulación de los procesos de producción, distribución y consumo. Este sector es la columna vertebral del sistema mexicano de transporte y una actividad fundamental para la economía del país. Es lo que les mencionaba. El Producto Interno Bruto de esta rama o esta actividad es importante. En nuestro país existe poca información acerca del aspecto fiscal de la organización contable, administrativa y financiera de este sector. Aunado a lo anterior, el régimen fiscal en el que tributan denominado régimen de bases especiales, lo relevaba de ciertas obligaciones y facilitaba el cumplimiento de las obligaciones a cumplir. Consistían en pagar una cuota fija anual por cada unidad de transporte, por lo que dichos aspectos no eran motivo de preocupación. Se fijan, hasta este momento no había mucha preocupación para nosotros como profesionales, porque simplemente en este régimen de bases especiales se pagaba una cuota anual y se acabó, eso era todo. Ahora, a partir de 1990, que desaparece el régimen de bases especiales de tributación, sustituido por el que se conoció como régimen simplificado, que consistió básicamente en el control de entradas y salidas de efectivo, siendo la diferencia entre ambos conceptos la base para determinar el impuesto sobre la renta, aplicable a las personas morales del sector primario y autotransporte terrestre de carga y de pasajeros, así como sus integrantes, personas morales y personas físicas, sistema que permaneció hasta el 2002. Entonces, en 90 estaba el régimen de bases especiales de tributación, después tuvimos un régimen simplificado que era más complicado que nada, porque era al revés el mecanismo de entradas y salidas. Veo que algunas personas que trabajan en régimen o empresas de autotransporte mueven la cabeza porque seguramente lo vivieron, seguramente les tocó. Ahora bien, posteriormente, se determinó aplicar el sistema basado en flujo de efectivo y el cual permaneció hasta el ejercicio de 2013. Sin embargo, debido a lo especial del sector, el Servicio de Administración Tributaria ha tenido a bien expedir una serie de facilidades administrativas con el propósito de coadyuvar en el cumplimiento oportuno de sus obligaciones fiscales. Ok, entonces, régimen simplificado, el complicado de entradas y salidas al revés, y después tuvimos un régimen simplificado a través de flujos de efectivo. Eso es lo que se manejaba hasta 2013. Seguimos. Ahora bien,
Ya que conocemos un poquito del génesis o de la historia del régimen de autotransporte en México, vamos a ver algunos aspectos generales que se me hacen importantes. Esto no lo he presentado en ningún otro curso porque no me había dado la oportunidad o el tiempo, lo conocía, sin embargo no había podido bajarlo. Pero CADEFI me pidió que profundizara mucho en estos conceptos para que ustedes tuvieran más claridad. Entonces dice, la evolución del transporte terrestre de carga en México. La historia del autotransporte camina paralela a los avances de los caminos, al crecimiento de la población, así como los avances técnicos y científicos de la ingeniería del transporte. Por esta razón se presenta una breve reseña en México. En 1835, las líneas de transporte y de carga recorrían algunos caminos de Bajío y la ruta de México a Veracruz. A mediados del siglo circulaban por casi todo el centro norte del país, comunicado la Ciudad de México con el interior de la República y con ambas costas. De 1880 al 1889, con la atención puesta en los ferrocarriles, bajaron los presupuestos destinados a las carreteras, lo que ocasionó un gran deterioro a los caminos, llegando a desaparecer algunos de ellos. Las primeras organizaciones gremiales de los transportistas fueron impulsadas por los gobiernos postrevolucionarios ante la necesidad de contar con interlocutores que apoyaran las políticas públicas dirigidas a ese sector. Por ello, en octubre de 1964, con la representación de 70 empresas de carga regular, se separa de la Cámara Nacional de Transportes y Comunicaciones y se funda la agrupación Concesionarios de Carga del Servicio Público Federal. El 22 de febrero de 1979 se le da un redoblado impulso a la capacitación de los conductores al formarse la Comisión Coordinadora de los Centros de Capacitación y Adiestramiento del Autotransporte Federal, diseñándose un plan único de estudio para ellos. Ahora, ustedes conocen estas cámaras, seguramente, para los que trabajan en empresas fleteras. Sabemos que existe la Canacar cuando es específico para empresas o flete que se dedican a la carga. Después hay otra que es la Canapat, Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo, la Camentran, que es Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo, y la Canaero, Cámara Nacional de Aerotransportes. Entonces, las que nosotros ahorita nos competen o las que debemos mirar o las que debemos de vigilar, los que trabajemos en este rubro, son básicamente la Canacar y la Canapat. Ahora, hace algunos años recuerdo que nosotros entrábamos a la página de Canacar y no había ningún problema, podíamos accesar y veíamos toda la información con claridad y no había problema. Ahora, si no tienes tu login, no puedes entrar, ¿es cierto o no? Tienes que pagar cuotas, es como el Colegio de Contadores, tenemos que pagar. Si no pagamos, no entramos a la plataforma, en fin, es lo mismo. Ahora, es conveniente para las empresas que se dedican al autotransporte, por supuesto, que estén incorporadas a estas asociaciones, a estas cámaras. ¿Cuál es la razón de fondo? ¿Por qué? Porque ellos son los organismos reguladores o que agremian a este sector, ya sea personas físicas o morales, y ellos son las personas adecuadas para tener el acercamiento con las autoridades del IMSS, por ejemplo. Tenemos un acuerdo, o la Canacar tiene un acuerdo con el IMSS, y también eso nos ayuda al tema de las facilidades administrativas. Las facilidades administrativas no son más que algunos beneficios que el autotransporte tiene. Y más adelante vamos a platicar de ellos, pero por ejemplo existe uno que es beneficioso, que se trata de pagar, en lugar de hacer la retención del impuesto sobre la renta en términos normales, como lo hacemos, que decimos ingreso nominal, límite inferior, excedente, cuota fija, shalala, toda esa historia, y llegamos a un impuesto, en lugar de aplicar todo eso, lo que vamos a aplicar o lo que vamos a obtener de retención sería un 7.5%. Que le vamos a retener a este trabajador y no vamos a tener obligación de llevar nómina en algunos casos específicos, como lo que le llaman macheteros o también los operadores, los maniobristas, que son básicamente la gente que trabaja dentro de la industria del autotransporte. El beneficio es que no tenemos que llevar nómina de ellos, pero sí tenemos que tener un listado con claridad de los trabajadores que nos han prestado el servicio, retener ese 7.5% y lo enteramos al fisco. Ahora, resulta a veces
un poquito absurdo que ese 7.5% de la retención resulta que es mayor a si yo le aplico la retención en términos naturales o en términos normales. Es por eso que la recomendación nuestra es siempre evaluar la retención per se de ese 7.5% o en su caso la retención en términos naturales. ¿Ok? Porque puede pasar que nos da un beneficio o puede pasar que se puede distorsionar. Ahora, estas cámaras también nos dan sueldos promedio o los sueldos que son razonables a sus ojos, razonables desde el punto de vista de convenio con el IMSS para este caso de macheteros, los maniobristas y los operadores, porque en este tipo de rama no es tan normal, en su caso de específico de ellos, tener un sueldo nominal, pero lo que sí asignamos es, por ejemplo, para los operadores, es común pagar por viaje, o es común también pagar por kilometraje, sí o no, para los que trabajamos en empresas autotransportistas, eso se regula también así. Los operadores los podemos pagar por viaje, por kilómetro, en fin. Entonces, si ustedes ven, hay un divorcio entre las cosas naturales que nosotros conocemos, porque somos contadores, respecto de la industria del autotransporte, porque es una rama muy, muy, muy especial. Entonces, ¿cuál es la recomendación? En principio debemos estar en esta cámara, en su caso, la Canacar o la Canapat, porque son las que nos permiten darnos a conocer todos los convenios. ¿Hasta ahí vamos bien? Correcto. Seguimos. Ahora, vamos a acudir a derecho común, y en este caso en específico es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que dice así: en el aspecto administrativo contiene disposiciones sobre la competencia necesaria que requiere la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dentro de la Administración Pública Federal para desempeñarse en el ámbito del autotransporte federal. En su artículo 36 trata asuntos relacionados con la composición orgánica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la denominación y las funciones de cada unidad administrativa, la distribución de competencias de acuerdo a las distintas funciones. Ahora, existe otra ley, que es la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. También ubicada en el ámbito del derecho administrativo, se deriva del artículo 73, fracción 17, constitucional, y cumple con el mandato de dicho precepto, y por ello tiene por objetivo la regulación de la vía general de comunicación, caminos y puentes, y en términos generales sobre la operación del modo de transporte que en ella transita, es decir, sobre los servicios de autotransporte público federal y sus servicios auxiliares, estableciendo al efecto disposiciones sobre lo siguiente. Fíjense, este artículo en específico es la que empieza a tocar algunos aspectos ya desde el punto de vista fiscal. ¿Por qué? Porque le habla a las personas que ejercen el autotransporte y a las personas que tienen servicios auxiliares, que ayudan al autotransporte, servicios auxiliares, es decir, que no ejecutan de manera directa el servicio de autotransporte, pero es decir, cuentan con un terreno, se llaman servicios auxiliares, y para eso debemos de tener una especie de permiso, tenemos que tener un permiso, somos permisionarios. Esta palabra es muy utilizada en el mundo del autotransporte porque hay concesionarios y hay permisionarios. El permisionario es aquella persona que pasa por todo este análisis y toda esta letanía con tal de tener un permiso. Acuérdense que la Constitución nos da una garantía individual que se llama la libertad de tránsito. Sin embargo, en principio por la Ley Orgánica de Administración Pública y después por esta otra ley de Caminos y Puentes Federales, bla, 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 nos dan las personas podemos circular sin ningún problema, excepto cuando se trate de ¿qué? De autotransporte de carga, de personas o en su caso de personas enfocado al turismo. Para tales efectos sí tenemos que tener un permiso y para tales efectos somos permisionarios. Ahora, hay algo importante aquí. Ustedes han escuchado un concepto que ahorita está de moda que se llama Uber, seguramente, y lo tienen en sus celulares, y cuando agarramos la jarra un viernes, dices, yo no agarro mi coche. Yo le hablo a Uber y me quito del problema. ¿Por qué? Porque me llega enfrente, me lleva inclusive
Sé quién es el conductor, me dice cuánto es la ruta, cuánto tiempo llego, ya no tengo que estar en la esquina con la laptop, con 3 legajos aquí, al final nada más llega y ya me está esperando. Eso es un concepto muy de moda, es un concepto extranjero que en México hemos adaptado, pero ahí donde viene una situación de controversia, ahorita se está tratando de resolver. ¿Por qué? Porque Uber no necesita permiso. Y entonces al no necesitar permiso, entonces estamos brincándonos la parte de todos los permisos que la ley orgánica de la administración pública y en específico la ley de caminos y puentes, bla, 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 todo eso tenemos que tener un permiso y Uber se está brincando todo eso. Entonces ahorita hay una situación que ya se está ventilando en tribunales si efectivamente Uber debe de formar parte del autotransporte de México. A la fecha no lo existe. Uber es una empresa totalmente normal, sin embargo se dedica al autotransporte de personas, ¿sí o no? Entonces, bajo esa tesitura o bajo ese orden de ideas, necesitaría pasar por toda esta letanía para lograr efectivamente tener un permiso, y entonces es donde la Canacar y la Canapat nos se han puesto de pestañas y decir, oye, ¿por qué a ellos no los estás tratando igual que a nosotros? Entonces tenemos un tema de inconstitucionalidad. Acuérdense que hay principios constitucionales y uno de ellos es el trato igual para los iguales y trato desigual para los desiguales. Entonces, ¿por qué tratas a Uber diferente y a mí me pones 1000 trabas? Yo tengo que luchar por un permiso, y un permiso de manera local y aparte un permiso de manera federal, porque el autotransporte está tan regulado que hay autotransportistas que únicamente pueden circular ¿en dónde? En el Distrito Federal, porque no tienen el permiso, no han pasado por el trámite del permiso para hacerlo de manera federal. Son dos cosas diferentes. Es por eso que quise abundar en estos lineamientos, porque el autotransporte puede ser de manera foránea, es decir, que salga de México y que vaya hacia afuera, hacia cualquier estado de nuestra república, eso es foráneo, o puede estar de manera urbana o suburbana en otro estado, ¿correcto? O nada más de manera local. Entonces es muy regulado, y ahí les dejo nada más la inquietud para mucha gente que quiere ahorita invertir en empresas de Uber, que tengan mucha precaución porque es algo que ahorita se está ventilando. Entonces, al no tener una resolución favorable de momento, estamos corriendo el riesgo de que la autoridad inclusive pueda cerrar ese tipo de operaciones y no los califique, por supuesto, dentro de los beneficios o facilidades administrativas del autotransporte. Los dejaría totalmente fuera y te los haría tributar como una empresa totalmente normal, sin facilidades administrativas, pero muchos, los de Uber, están considerando las facilidades administrativas. ¿Por qué? Porque a sus ojos es autotransporte. Sí, pero no has pasado por todo este proceso que estamos analizando. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Ok, seguimos. El artículo primero dice, la presente ley tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes a que se refieren las fracciones 1 y 5 del artículo siguiente, los cuales constituyen vías generales de comunicación, así como los servicios de autotransporte federal que en ellos operan, sus servicios auxiliares y el tránsito en dichas vías. Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por caminos o carreteras, las que entronquen con algún camino de país extranjero, las que comuniquen a 2 o más estados de la federación, las que en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la federación con fondos federales o mediante concesión federal por particulares, estados o municipios. Como ustedes pueden ver, la construcción de las carreteras son de manera federal. Esta construcción, ¿con qué dinero se hace? Se hace con el dinero de los gobernados, o sea, con nosotros que somos los contribuyentes. Entonces, por eso la autoridad ha determinado, o las autoridades competentes han determinado que se tiene que pagar un peaje para poder utilizar nuestras carreteras. Ahora, más adelante lo vamos a ver, por ejemplo, en nuestro caso, que somos,
si puedes dedicarte al autotransporte o no. Si no te dedicas al autotransporte, agarras tu coche y te quieres ir a Acapulco y no tienes que pagar tu peaje, por supuesto, pero no tienes que contar con un permiso, ¿sí o no? ¿Cuántas veces hemos dicho, oye, nos vamos a ir a Acapulco? Perfecto, vete a tramitar el permiso para que eso no existe. ¿Por qué? Porque está regulado por parte de este tipo de autoridades y ahorita lo vamos a ver.